¿Qué tal, amigas y amigos, de donde quieran que nos ven, en cualquier momento del día o lugar, a través de TAC Televisión, de Nortevisión y Radio Televisión MOAN, en este programa de Al Día, en el que hoy me acompaña solamente mi amiga y compañera Arminda Melián. Excusamos la presencia la ausencia de nuestro compañero Antonio, porque ha tenido asistir a algunas revisiones médicas que seguro que van a salir bien, ¿no? Y hoy vamos a intentar estar con ustedes y hablar sobre algunos temas como siempre, de actualidad, porque así además lo dice el epígrafe de este programa, Al Día. Y vamos a comentar, voy a empezar por hablar una sentencia, una frase que decía el gran filósofo Hobbes, que los hombres se pelean por una palabra, por una opinión, por una sonrisa, o simplemente porque en un momento determinado tienen una opinión encontrada y se pelean y discuten, o simplemente porque a nivel de cualquier comunicación verbal o no verbal han percibido una cierta depreciación o menosprecio. También es verdad que hoy día la gente se pelea en la carretera por un pequeño incidente de circulación, donde parece ser que la psicología vial trabaja durante los últimos años de que realmente hay un componente agresivo y violento muy importante, que a veces deriva en auténticos, incluso a veces asesinatos. Y claro, en escalas mayores, superiores, claro está, lo que decía Tucídides en la guerra del Peloponeso, que entra en guerra con el vecino porque codicia sus bienes. Un nivel ya de guerra que, por cierto, está también muy actualizado, que todo el mundo sabe, los restos, las secuelas de la guerra, de esta última guerra, que es la de Ucrania, pero que, por supuesto, hay muchas más olvidadas en el mundo, ¿no? En este caso, y por este motivo, queremos comentar algo sobre el tema de la violencia. La violencia está en el cerebro, lógicamente está en el cerebro de los humanos. Se hereda, se aprende. Si se aprende, es en qué circunstancias, desde la infancia, cómo se puede controlar, si es controlable. Y la guerra y la violencia que no ha cesado desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que antes se peleaban con un palo, con unas piedras, luego se peleaban a través con otros tipos de instrumentos de pelea y de batalla, ¿no? Las lanzas, las espadas, las catapultas, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y hoy estamos al borde, y ya, de hecho ya se ha hecho en el año 47, 46, la famosa guerra mundial, cuyo uno de los efectos fue el lanzamiento de la bomba nuclear en Nagasaki y en Hiroshima, y que hoy, en los últimos meses, también está amenazada por este sátrapa, este dictador llamado Putin, el zar nuevo de toda la Rusia. Bien, sobre este tema, si les parece, se puede comentar, se puede hablar mucho, y yo primero quiero que desde el punto de vista educativo, pedagógico incluso, luego podemos hablar también de algunas alternativas pedagógicas contra la violencia, ¿no? Desde tu punto de vista, Arminda, la violencia, la agresividad, en definitiva, ¿es un comportamiento heredado o aprendido? Yo creo, Paco, que el conflicto en general es como intrínseco en el ser humano, ¿no? Ese conflicto, la clave yo creo que está en cómo se maneja. Si se maneja desde la violencia o realmente se aprende a manejar desde otro lado, ¿no? Que ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo, en el que está en el cerebro, y que realmente podríamos dar más adelante a lo largo del programa algunas claves para echar una mano, ¿no?
porque creo que, claro, desde nuestros ancestros y bueno, personalmente hasta tenemos conflictos personales, ¿no? Hasta somos incluso violentos con nosotros mismos a veces en nuestros alegatos más internos, ¿no? Pero ¿de dónde nace? Pues yo creo que nace de unas insatisfacciones más a nivel de necesidades básicas, ¿no? Y es ahí donde creo que podemos poner el acento en ese trabajo personal, ¿no? Porque cuando el otro codicia las riquezas del otro es porque realmente no se está sintiendo bien consigo mismo, porque hay ahí una parte de complejo, porque hay una insatisfacción con él mismo, no con el vecino. El vecino puede ser Pepito, Juanito y pasado será Pepa. Claro. Quiero decir, ¿no? Incluso ocurre con los niños en el cole, hay momentos en el que hay conflictos, es que me pasa, que es que me estoy mal con Martina, no sé. Cámbiame de cole, mami, ¿no? Imagínate. Bueno, pues la cambias de cole y resulta que aparece Mariflor, porque realmente no es una cuestión, es una cuestión social también, no es una cuestión de la niña o el niño en sí, con el que nos encontramos, que también, sino que tiene que ver con algo, yo creo que más interno, ¿no? Con ese conflicto que tenemos con nosotros mismos y que el otro nos espeja permanentemente, ¿no? Desde ese punto más social. Entonces toca lidiar con eso, toca pulir a nivel social. ¿Qué ocurre? Que a ver cómo, que ahí es donde están pues esas habilidades sociales, ese conocimiento acerca de del cerebro, para poder ver cómo se maneja ese conflicto que no lleve a la violencia. En la escala mayor que antes apuntamos de la guerra, se habla y se dice y se comenta, y estudiosos desde el punto de vista sociológico, psicológico, antropológico, que uno de los factores de la guerra, por ejemplo, es la inseguridad. Es decir, un país se siente inseguro y entonces se defiende, como por ejemplo ahora está sucediendo en muchos países de nuestro entorno y más lejanos, ¿no? También es verdad que a veces se producen las guerras por el honor. Decía Churchill que prefiere la guerra al deshonor o la esclavitud, que justamente fue el axioma, la sentencia que él promulgó a través de la radio y los medios de comunicación, con referencia al principio del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A nivel, digamos, como muy general y de conflicto de generación, de naciones y entre unas y otras, ¿no? Es una escala superior. Claro, si vamos aterrizando, por ejemplo, se sabe, y ya tú apuntabas un tema ahora mismo que es importante, el tema de la violencia en la infancia, en los colegios, en las escuelas, en la guardería. Hay un tema que es muy propenso, que se puede a la discusión y al debate, que es por lo que estamos hablando y estamos planteando: la herencia se hereda o se aprende. Por ejemplo, se dice, los niños a veces aprenden a ser violentos o ser agresivos mediante el manejo de juguetes bélicos, las pistolas y demás. Claro, pero también se observa en jardines de infancia, en escuelas infantiles, niños de 2 años que se muerden unos a otros, se empujan y se dan patadas, sin antes haber utilizado un juguete bélico. Como también se dice o se habla de la influencia nefasta de la televisión en el comportamiento agresivo de los niños. Pero todo el mundo recuerda y recordamos cuando no había televisión en los hogares y cuando en las escuelas los niños, los chiquillos, dirimían sus diferencias a base de trompadas, ¿no? Y de peleas, ¿no? Es muy difícil. Está, digamos, incardinada en el cerebro de los humanos, quizás también por el tema del territorio, de defensa del territorio y de la supervivencia, que también es una de las explicaciones al ser violento. Y de nuevo hay autores, como tú muy bien sabes, y todos los que
y científicos que dicen claramente que la violencia es un gen que se hereda y que está en el cerebro, y que incluso, por ejemplo, autores tan renombrados como Richard Dawkins, que es un gran científico, habla que hay un gen egoísta en el cerebro humano que tiende a agredir, pero también, ojo, que ese gen egoísta también incluye la solidaridad, la cooperación. ¿Por qué? Porque también está en juego la defensa de la especie humana y la procreación y la seguridad. Yo no sé estas ideas, Arminda, y me refiero concretamente a los niños, porque estamos tocando un tema más sensible, quizás más cercano al nuestro, que es la violencia infantil, que te sugiere, y tú antes ya apuntabas, que ya si quieren después hablamos de las posibles alternativas, pero es curioso que un niño de 2 años, y es verdad, lo hemos observado, y yo lo he observado con educadoras en centros infantiles donde uno ha trabajado como asesor o como experto, es que los chiquillos se reúnen y se dan patadas, niños chiquititos, y se empujan, pero hay un detalle que quiero además que tú comentes, que veas, y que los educadores te dicen, sí, es cuando dirimen sus diferencias y se pelean y se dan patadas por un juguete que uno tiene y otro lo quiere recuperar o lo quiere agarrar. ¿A qué obedece desde el punto de vista pedagógico este comportamiento? Hombre, ahí date cuenta que también, Paco, cuando aparece la agresividad y esa violencia, detrás lo que hay es miedo, ¿no? Y ese miedo también a perder el territorio, como bien decías, o a perder ese juguete, y hay temor, ¿no? Y ese juguete puede ser en un momento dado una figura hasta de apego, ¿no? Entonces que pueden haber detrás un montón de cositas, que es lo que ese niño está calibrando ahí, ¿no? Pero realmente ver esto, ¿no? Que cuanto más pequeñitos somos también, menos podemos manejar esta violencia. Y en teoría ya toda la parte del neocórtex, que es la que va a llevar toda esa parte de control inhibitorio, va a poder echar una mano a que esas necesidades más básicas y de violencia y de temor las podamos controlar, ¿no? Y las podamos manejar. Por eso ahora como adultos, pues cuando tenemos alguna diferencia, no vamos directamente a pelear o a llorar, sino podemos dialogar, podemos conversar, podemos enfrentarnos, pero dialécticamente, ¿no? Hablando. Entonces, ¿por qué? Porque realmente hemos podido hacer toda esa maduración, incluso a nivel cerebral, ¿no? Pero es cierto que más chiquitines pues están en esas todavía, ¿no? Y entonces es esas habilidades sociales las que debemos fomentar como docentes, como padres, como madres, y echar una mano en que realmente no nos quedemos solo en el lloro o que nos quedemos solo en la pataleta y es que tú no me dejaste o de golpear al compañero, sino, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Exprésalo con tu boca, sobre todo cuando ya tienen más de 4 añitos, que ya pueden hablar, que ya pueden expresarlo. Entonces, nosotros tenemos que modelar eso, ¿no? Echarles una mano en decir, tú ya no eres un bebecito de 2 años que tenías que decir las cosas llorando o mordiendo o pegando, porque en esa edad suele ser más lógico ese tipo de conducta. Tú ya con 4 años me lo sabes decir con tu boca, o se lo sabes decir a él, no, mira, esto no me ha gustado y tal. Entonces, obviamente con 4 años todavía van a faltar muchos recursos, pero por eso ahí estamos los adultos modelando cómo dándole alternativas. Y por supuesto siempre, Paco, legitimando también esas emociones. Oye, yo te entiendo que te está molestando, que te quiten el juguete, que te está frustrando, pero díselo también, exprésaselo. No, mira, es que yo lo tenía primero, me lo estás quitando y yo no quiero esto, ¿no? Entonces, interesante. Y también te iba a comentar con respecto a lo que decías antes de la tele y demás. Es cierto, ¿no? Es cierto que está en nosotros y están esas necesidades básicas y demás, pero sí creo, y sobre todo con la influencia de los videojuegos,
creo que de un tiempo para acá está como acrecentándose ese nivel de violencia, o por lo menos de no control. A lo mejor ya no tanto de violencia, sino de no control, ¿no? Porque creo que también incita, ¿no? Como se suele decir, la violencia engendra violencia, ¿no? Y es cierto que nosotros nos acostumbramos y casi que nos anestesiamos pues eso, a estar con la maquinita y a abrir la puerta y tienes 3 puntos por matar a no sé quién, y tómalo, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya esa violencia está instaurada en nosotros, o incluso normalizada, que yo creo que eso es peligroso, francamente, ¿no? Entonces ahí yo sí que, al margen de que esa violencia esté en nosotros, pues sí que, sobre todo en edades tempranas, restringir al máximo posible todo ese tipo de juegos que realmente no les van a ayudar a empatizar, porque creo que ahí está la clave también, ayudar a los chicos a empatizar, a ponerse en su lugar y a ponerse en el lugar del otro permanentemente. Y efectivamente, y hay estudios, sesudos estudios de bastante confianza, ¿no? En los años 80 y 90, así que sin que estuviera instaurada e implementada en toda el mundo actual, el mundo de las redes y de los móviles y de los smartphones y de los plasmas, ¿no? Que también es un factor importante que puede incitar a la violencia, sobre todo cierta violencia, que hablan de que efectivamente hay ciertos niños, ciertos jóvenes que se ven incitados a la violencia a través de los modelos televisivos, incluso de películas televisivas tan sanas, aparentemente, como los dibujos animados, donde hay choques y donde hay peleas y donde hay gritos y demás, ¿no? Y eso es cierto que se ha comprobado de forma exhaustiva que esos modelos pueden influir en la aparición, en el origen de ciertos comportamientos agresivos en adolescentes, niños y jóvenes. Uh-huh. Es verdad, pero con un añadido. Estas personas o estos niños ven la televisión o están en las redes en total aislamiento. Es decir, no hay mediadores que intervengan, exacto. Y eso es importante, padres, madres, maestros, lo que tú me apuntabas antes. Es decir, una persona en aislamiento que se dedique durante muchas horas a ver televisión y que esa televisión o esas películas muestren modelos agresivos que incluso en algún momento con cierto tinte de machismo, de masculinidad, son ejemplos a seguir por los jóvenes, como que es muy macho, muy fuerte, muy competente, muy poderoso, es un modelo que, sobre todo en edades tempranas, jóvenes y adolescentes pueden perfectamente interiorizar y como consecuencia pues tener después en su vida normal comportamientos agresivos, ¿no? Y hay un perfil de la persona psicológica, de la persona que podemos llamar violenta, que se ha estudiado en psicología y existe, ¿no? Persona violenta que suele ser una persona impulsiva, con falta de control, muy inquieta, que continuamente está dándole culpa a los demás, no tiene control sobre sí misma, a veces está relacionado, se habla incluso de que algunos niños, algunas personas que han tenido un comportamiento hiperactivo en la niñez pueden después ser más propensos por actividad y por rasgos puramente psicológicos a ser violentos, a ser muy agresivos, pero siempre en este caso, claro, también está, en este caso estamos hablando de influencias del ambiente. Sobre este tema, Armindo y un servidor, vamos a seguir conversando después de esta pausa a través de la televisión. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características.
No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, insistimos en la pregunta que queremos suscitar en nuestros telespectadores, ¿no? ¿Se aprende a ser violento o ser violento por naturaleza? Es difícil. Y estamos comentando ahora mismo un tema de los videojuegos, de las películas, que pueden incitar y que puede que sea un factor de imitación para que los pibes, para que los niños en general, sean violentos. Pero también hay otros que dicen que no, que lo que justamente a veces en un juego a través de la televisión o de las videoconsolas, ahí se ejerce un tipo de violencia que luego es una especie como de descarga, de catarsis, que ya, claro, que a lo mejor, mira, pues eso puede ser. Claro, es que también eso depende de la persona, ¿no? De las características y de cómo se ha educado. Si se media para que los niños aprendan a dirimir sus diferencias mediante la palabra y el diálogo, evidentemente que ya se es menos violento. Y claro, la violencia sí puede tener factores biológicos, digamos, incardinados en el comportamiento humano de hace miles y miles de años, cuando tenían que defenderse los primeros homínidos de los depredadores y tenían que defender su territorio o su prole, o incluso, como también te apuntábamos antes, codiciar el bien ajeno, codiciar las mujeres que tienen en otra nación. Eso se vio muy bien además en el mito de la antigua Roma de los etruscos, ¿no? Como el famoso rapto de la Sabina, ¿no? Que se llevaron a las mujeres y que luego fueron atacados y demás. Es una cosa muy curiosa y muy siempre la mujer también, la mujer en ese aspecto como valor, ¿no? Como posesión, que también es el origen del comportamiento de la violencia de género, ¿no? Ahí está, la mujer tenida como posesión, como objeto y como posesión del hombre, donde radica, digamos, el comportamiento en cierto modo machista, ¿no? Es un problema biológico, vale. Es un problema de aprendizaje, vale, seguro, también puede ser en algún momento, ¿no? También es un problema político. También es un problema político. Es decir, a veces ciertas situaciones de injusticia, de precariedad, de extrema pobreza o de mucha injusticia puede generar comportamientos violentos que en algunos momentos, por ejemplo, se ve en algunas ciudades, en los barrios, donde los jóvenes, los adolescentes se reúnen y reivindican su estatus de joven violento, de adolescente violento, para rebelarse contra la autoridad. Con lo cual, en ese aspecto sí que entramos en lo que podríamos ser una violencia institucional,
que a veces también, Arminda, las ejercen los estados. Y que también en ese aspecto también es una violencia, un comportamiento agresivo de origen político. Sí, ¿verdad? desde luego, Paco, porque al final es la raíz, yo creo que está lo que hablábamos antes, desde que uno se siente inseguro. Cuando esa inseguridad se instala y se crea miedo, a veces si no tenemos las habilidades sociales suficientes y maduras, realmente ahí vamos a ejercer la presión. Ese es mi punto de vista, Paco, no sé qué opinas tú, a un lado y al otro, ¿no? Me refiero desde tanto el Estado hacia el pueblo, como no sabe muy bien cómo manejarlo desde unas habilidades sociales más sanas o desde un vínculo mucho más sano, pues ahí imponemos, ¿no? Autoritarismo, y viceversa, las personas, los que se sienten reprimidos, pues ahí se sienten también muy miedosos, se sienten muy inseguros de perder privilegios, y entonces ahí pues me rebelo, ¿no? Y surge esa parte de conflicto, que volvemos a lo mismo, que es sano, que es necesario, que es natural. El problema es cómo estamos manejándolo, si de una manera violenta o de una manera, y después hay momentos y momentos, ¿no? Y momentos históricos y momentos o situaciones en las que pues quizás se tenga que dar esas cuestiones más violentas pues para el cambio, ¿no? Sí, No lo sí. sé. Pero lo mismo que comentabas del tema de machismo, ¿no? y de maltrato. Al final hay un hombre ahí, por más macho, entre comillas, que se crea, y permítanme la palabra, en realidad lo que está es muy inseguro y muy miedoso de perder pues a esa persona. Pero fíjate que está tan perdido que en vez de buscar la manera en positivo, pues su manera de vincular es así. Habría que ver ahí, pues nosotros que nos dedicamos más a esta parte, habría que ver su infancia, habría que ver esos apegos como fueron con papá y con mamá y demás, y cuál fue su manera de vincularse o su historia, para ver por qué. Esto ya desde el punto más de querer entender, ¿no? a esa persona, claro. Pero no justificándolo, ni mucho menos, sino querer entender qué es lo que está pasando, y poder describir objetivamente el hecho que está ocurriendo y por qué se sucede, pero que obviamente hay otras maneras de poder hacerlo, ¿no? Y hay corrientes, escuelas sociológicas que hacen hincapié, enfatizan sobre todo, y ponen el punto principalmente en que es un conflicto social. Es decir, que la violencia es aprendida por los grupos violentos, por ciertas carencias sociales, por reivindicaciones o por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la identidad. Y en esto, por ejemplo, me estoy refiriendo a los hooligans, a las barras bravas en la Argentina, ¿no? La violencia en los campos de fútbol, ¿no? Que tiene su origen también social, grupal, gregario, Sí. Las masas que se unen, ¿no? Y que también, en definitiva, sería una especie de guerrear contra el otro. Al enemigo se le niega el pan y la sal, y el enemigo en ese aspecto pues sería el equipo de fútbol contrario, ¿no? A lo mejor, es decir, el insulto, el no reconocer el valor del otro, ¿no? Y que a veces está fomentado incluso por las propias élites deportivas, ¿no? Sí, por los que mandan, ¿no? Que nunca se verán en un fregado de ese tipo, pero dejan que las barras, que los tifosi o que los ultras de los estadios fomenten ese tipo de comportamiento violento y agresivo, que en definitiva también, y esto vamos a decir, hay escuelas sociológicas que lo centran fundamentalmente en el origen de la violencia, en que es aprendida en grupos, en lo que es el gregarismo, lo que son los grupos vandálicos y demás, que apela, nos lleva a otra explicación psicológica que existe y que es real y que se ha investigado y que tiene sus consecuencias y que tiene una raíz eminentemente psicológica, que es la frustración. Toda persona frustrada, en general, niño, adolescente o adulto,
tiene tendencia a agredir, o verbalmente, o físicamente, o intelectualmente, o por lo menos tener una intención de destruir al otro por sentirse injustamente tratado. ¿Verdad? Totalmente. Frustrados. Sí. Frustración, que es eminentemente una cuestión eminentemente psicológica, que está dentro, es un sentimiento en definitiva, es una emoción, y que puede tener como consecuencia cualquier tipo de comportamiento agresivo y violento. De hecho, bueno, yo sé que tú también lo estás llevando más a la parte más social, pero si nos lo llevamos al terreno también más de infanto-juvenil, esto es lo que ocurre en muchas ocasiones cuando se marcan límites a los niños, ¿no? Y no estoy hablando de unos límites agresivos ni autoritarios, estoy hablando de autoridad, de una autoridad amada, ¿no? Pero cuando se marcan esos límites, en ocasiones ellos se sienten frustrados por eso, porque pierden privilegios o lo que sea, ¿no? Y ahí pues intentan agredir, y esto es lo que el temor de muchos de los papás, incluso de muchos de los docentes, ¿no? Pero realmente es necesario, porque si no, también tenemos a pequeños tiranos que no le ayudamos, o sea, no por una cuestión de ser tiranizados, ¿no? Sino por una cuestión de que no lo ayudamos, es decir, no ayudamos que un niño, te pongo un ejemplo, esté pues 8 horas seguidas viendo la tele o jugando a la Play o comiendo chocolate o yo no sé qué. No ayudamos a su desarrollo intelectual, humano, físico, ni siquiera emocional, por supuesto, ¿no? No ayudamos. Entonces eso, como adultos, hay que frustrarlo, ¿no? Hay que poniendo límites. Oye, mira, pues ahora hay que cerrar esto a tal hora, no sé qué, y habría que ver cómo se hace, ¿no? Pero que efectivamente la frustración va a aparecer, y ahí va a aparecer pues esa violencia, ¿no? Y en ocasiones, lo digo, Paco, porque también a veces es lo que yo me estoy encontrando, es que por el temor de que el niño se frustre y se ponga violento, ponemos cada vez menos límites, y creo que también esto es un peligro, porque no los ayudamos para el futuro, porque realmente la vida, si no se lo ponemos nosotros, se los va a poner la vida, se los pone la sociedad, se los pone de fuera. Ya no me refiero de una sociedad impuesta, me refiero del vecino, de... Sí, y además en el aula escolar, Sí. Es decir, en las aulas desde que son chiquitos, ¿no? Adolescentes, primaria, secundaria, hay profesores, maestros que se quejan continuamente de comportamientos disruptivos, Sí. Anómalos, a veces disnómicos, fuera de las normas, pero que en algún momento engendran y tienen como consecuencia un comportamiento violento contra sus propios compañeros o compañeras, en el aula, y a veces hasta contra el profesor. Sí. O esa persona, y voy a un ejemplo concreto, ¿no? Frustración, claro, ¿por qué frustración? Esa persona, ese hijo o hija de una paciente que se cree maltratada por un facultativo, por un médico, por una enfermera, en definitiva por un personal sanitario, y que irrumpe en una sala o en un despacho a trompada limpia, es decir, va a agredir. ¿Por qué es eso? Porque se siente frustrado, que a veces, desde el punto de vista más sociopolítico, tiene una justificación de ir contra la injusticia, de sentirse agredido por ciertos estados, por ciertos estamentos o por ciertas instituciones, que también las hay. También a veces los estados policiales son también agresivos. Los estados policiales, me refiero de la dictadura y no dictadura. Es decir, si se cree que se rompe la norma, lo que se entiende por norma colectiva, pues evidentemente se interviene. Pero el ejemplo, yendo a lo concreto, que es lo que tú también estás, enfatizando, ¿no? Una maestra, un maestro en un aula infantil, incluso en preescolar, ¿cómo puede manejar esos actos de
de violencia, que muerden, que agreden, que dan patadas, o ya en niveles superiores que se pelean en el aula o que se pelean en el recreo, que descargan su adrenalina, descargan su frustración. También tú decías ahora, antes apuntabas a un tema muy importante, límite. Hoy día, efectivamente, a nivel educativo general, nuestros chicos, nuestras chicas están siendo educados con muy baja tolerancia a la frustración. Usted tiene que tener en cuenta que no todo se va a hacer como tú quieres, en el momento que tú quieres y en la dirección que tú quieres. Y entonces a veces los papás, para calmar el tema y para que no vayan a más, les conceden sus caprichos. No, los chicos, los adolescentes tienen que también ser educados en lo que es la baja tolerancia a la frustración. Es decir, no pasa nada, se pueden demorar las gratificaciones, la recompensa, todo el mundo lo quiere hoy, los chicos lo quieren ya inmediato, comprar ya, las zapatillas ya, el móvil ya, ¿no? Reparo, reposo, tranquilidad, sosiego, que esperen. Que si se les enseña a esperar, con el tiempo son adultos más adaptados, más eficaces. Incluso hay estudios a lo largo de muchos años que se ha demostrado que esos jóvenes, esos adultos que en la infancia han sabido esperar, tienen mayor éxito en sus profesiones o oficios. Curioso. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Y hay un experimento, Paco, seguro que es al que te refieres, en el que se ve a un pequeñajo en una sala, y entonces llega un profesor, ¿no? Y le dice, bueno, aquí te dejo un caramelo, pero te lo tienes que comer luego, cuando yo vuelva, ¿no? Y se ha demostrado que los niños que no aguantaron y se comieron el caramelo, lo que tú dices, ¿no? Efectivamente se continuó con ellos en esa investigación hasta que se hicieron adultos, y se demostró que el que fue capaz de esperar por esa recompensa, vamos a decir, tuvo mayor éxito a nivel laboral y social que el que no esperó, el que no pudo tolerar esa incomodidad frustrada de la espera. Me refería a ese experimento de la golosina, sí, que ya hace años que se hizo, hace muchos años, en los años 50, 60 y pico, ¿no? Después de esta pausa seguimos con ustedes, si les parece. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
hemos ido descendiendo de lo que es la guerra, ¿no? Las guerras, los conflictos armados, justamente las naciones cada vez se arman más y que en ese aspecto pues no hemos avanzado para nada. El comportamiento agresivo que está en el cerebro de los humanos es exactamente igual en la época romana, en la época de la guerra del Peloponeso en Grecia, las grandes batallas de todos los siglos medievales como ahora, y está demostrado. Es decir, las naciones, los gerifaltes, los grandes generales y grandes jefes de Estado de muchas naciones siguen guerreando por poder, por el territorio y por sus propios intereses, e incluso a veces armamentísticos. Es decir, es también un negocio, ¿no? El negocio de las armas que estaba presente ahí y que incluso España también está implicada porque hay datos que hablan de grandes negociantes de armas, exportando armas y enriqueciéndose a través de la muerte con otros individuos, con otras personas, con otros grupos en otras naciones, ¿no? Y hemos ido descendiendo y estamos trabajando y estamos hablando de este tipo de comportamiento violento general colectivo, a nivel de colectividad de naciones, a la agresividad que observamos diariamente en nuestros pibes, en nuestras chicas, en nuestros chicos, por cierto, más los hombres que las mujeres, más agresivos, está claro, porque la mujer está más educada en la pasividad y en la tranquilidad, que también debería estar. Hoy se habla incluso de la feminización del comportamiento, pues sí, en el sentido de ser más tranquilos, más sosegados y de ser más sensibles digamos, a las necesidades del otro, ¿no? Porque la pregunta que nos hacemos siempre, lo que estamos haciendo es ¿cómo aprenden los niños a ser agresivos? Pero quizás deberíamos cambiarla por ¿cómo aprenden a no serlo? Sí, ¿ve la diferencia? Sí, totalmente. Claro, es decir, porque vamos a olvidarnos, deja lo negativo, vamos a lo positivo. ¿Cómo los niños aprenden a no ser agresivos, a no tener comportamientos conflictivos o de violencia con los demás, con sus congéneres, con sus amigos o con sus familiares? Es que yo creo que has dado en la clave, Paco, sí. Porque ahí, pues los niños vamos a ser agresivos por definición, es decir, vamos a manejar el conflicto a nivel humano, ¿no? Tenemos esa parte agresiva, tenemos esa parte de necesidades, de frustración, de intolerancia, de todo esto, ¿no? Pero la cuestión es que en la medida en que nuestro cerebro va madurando, vamos pudiendo tener más control inhibitorio, que es toda esta parte del prefrontal, ¿no? Que siempre hablamos, que trabaja pues toda la parte de control inhibitorio, de la atención, que eso se va a desarrollar en las chicas a los 21 años y en los chicos a los 26, imagínate, a terminar de desarrollarse, a culminar. Si nosotros como docentes o como educadores sabemos esto, podemos ver al niño con una óptica un poquito más con distancia y decir, vale, que está siendo agresivo no porque es malo, es porque a lo mejor no se le ha echado una mano en trabajar esas habilidades de empatía, de socialización adecuadamente, o porque estamos en ello todavía, ¿no? Porque es chiquitito. Entonces su primer impulso de frustración por el miedo o por inseguridad, por lo que sea, va a ser la violencia, va a ser la agresividad, y esto es natural y es sano para poder salir de esa zona de incluso también de la tristeza, ¿no? Más adelante nos va a ayudar. Entonces, y lo que hablábamos antes, ¿no? De esta parte de los pueblos, gracias a que nos hemos rebelado en muchas ocasiones, saliendo a la calle, incluso con pancartas y tal, hemos podido salir airosos de algunas situaciones un poquito más que se intentaban imponer a nivel social, ¿no? Entonces lo que trato de decir es que efectivamente el niño en sí va a tener esta tendencia, el ser humano en sí va a tener esta tendencia de ira, ¿no? De rabia, es una emoción básica, y como emoción básica pues está ahí legitimando y siendo buena. A veces la ponemos como emoción mala, yo creo que es una emoción necesaria
Es una emoción necesaria para sacarnos de la zona de miedo, incluso de la zona de tristeza, como hablábamos. Partiendo de esa base, uno ve esas emociones desde otra óptica, o esas conductas que traen la rabia, ¿no? Que es esa violencia que se produce entre los niños. Entonces uno dice, bueno, pues aquí lo que está pasando es que efectivamente se han frustrado, que efectivamente hay un juego en medio, que tal. Entonces, como docente o como educador, yo me acerco y digo, todavía su prefrontal no está del todo desarrollado, pero le tengo que echar una mano en que poco a poco vaya madurando a través del modelaje. Y normalmente lo va a hacer a través de mi modelaje. Pero para eso, yo como educador también debo estar tranquilo, debo estar, pues tener toda esta información para poder verlo con una objetividad, no de es que mira tú que el niño es malo, que es que ahora no sé lo que le está pasando, que está con estos brotes de violencia, etcétera, ¿no? Que efectivamente no digo que no, que haya momentos en el que uno diga, bueno, pues esto es un síntoma que está demostrando otra historia detrás, ¿no? Y que hay que observarlo, pero en general esto se va a dar en un patio de recreo de infantil y primaria. Entonces, en ese sentido, pues, no es tanto desde el castigo, porque al final ahí estamos haciendo lo mismo, estamos ejerciendo violencia a ese acto violento, ¿no? Sino es desde, yo creo que desde la empatía y desde la humanización, como les vamos a echar una mano, pudiendo empatizar con el otro compañero y decir, bueno, pues aquí le has hecho daño, pues échame una mano en curarlo, incluso en ir a buscar pues alguna pomadita o algo y resolver el aruñazo que le ha hecho al compañero, ¿no? Y así también se responsabiliza de ese acto que ha hecho y de sus consecuencias y lo intenta reparar. Porque cuando en un patio de recreo observamos que hay una pelea y tú para allá y tú para allá, al final están separados pero mirándose y con esa rabia igualmente sin haberla manejado, ¿no? Claro, efectivamente lo que se llama la labilidad emocional, o sea, la disfunción emocional, las emociones a flor de piel están mucho más incontroladas, demostrado hasta no se controlan hasta después de los 20-21 años, en la que juega un mayor papel, digamos, lo que tú acabas de denominar, lo que es el cerebro más intelectual, lo que es el prefrontal y demás, ¿no? Que es una escala superior de conocimiento y de racionalización en relación con lo que es el sistema límbico del cerebro, que es donde radica el origen de las emociones y que no está completamente formado con un comportamiento egocéntrico hasta casi los 20-21 años, y estamos hablando de jóvenes y de adolescentes, ¿no? Y claro, y en este sentido estábamos comentando, claro, evidentemente, cómo se aprende a no serlo. Miren ustedes, ahora mismo, durante muchos años, hay grandes manifestaciones en el mundo a favor de la paz. Bien, el favor de la paz, que significa no guerra. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y nos adherimos a ese tipo de manifestaciones. Que en el fondo el objetivo, el ideario es trabajar, educar, tratar que el comportamiento sea prosocial, de colaboración, en vez de un comportamiento agresivo, de conflicto y de encuentro violento, ¿no? Que sería una especie también de negociación. Bien, es verdad, y es cierto que eso se puede hacer y se debe hacer, y se debe a veces manifestar con pancartas y con manos arriba para que haya paz. Pero ojo, a ver si muchísimos de esos manifestantes que de buena voluntad y con bastante razón asisten a estos grandes eventos, a estas grandes manifestaciones colectivas, también se ocupan de que en su hogar y en la escuela, si son maestros o son educadores, exista un comportamiento también prosocial, de colaboración, de cooperación, y de que los hijos no vean en los padres un comportamiento, una conducta demasiado competitiva con el otro, con el consumo, con el lujo, con tener más.
cuando se va manejando un auto, un coche, ¿no? Que a veces se pierde la razón, que es un tema que está ahí y que está ampliamente estudiado. ¿Por qué? Pues en otras cosas porque parece que se invade el territorio, tener el coche, se va con el coche y entonces es mi territorio, es mi seguridad. Y como yo creo que me porto bien y que estoy cumpliendo las normas, no me parece bien y me enfrento y me enfada y me enoja mucho que el otro no las cumpla. Quiero decir, las grandes manifestaciones en favor de la paz, totalmente de acuerdo, no a la guerra, pero siempre teniendo en cuenta que el ideario, el objetivo es implantar en las sociedades comportamientos prosociales y de colaboración. ¿Y eso se aprende dónde? En casa. En la escuela. Y en casa. En casa. Totalmente. ¿Verdad? Sí. O sea, entonces debería implantar, sí, ya creo que lo hay, tú decías antes muy bien, las asignaturas de filosofía, a veces denostadas, a veces eliminadas por ciertos gobiernos, ¿no? Ciertos gobiernos que evidentemente yo no creo que sea porque quieran, en parte porque no quieran que la gente piense, no, aquello creo que más bien es ignorancia, ¿no? Ignorancia a la forma de elaborar planes de estudio, ¿no? Y eso implica a la familia e implica a las escuelas, tú decías, efectivamente, clases de filosofía, la filosofía, que también está impregnada como asignatura de una ética, de una forma de ser, de una forma de elegir, de una forma de hacer política, en definitiva, que es muy importante, y también lo que se llaman que por cierto, en la isla de La Palma, la isla Canaria de La Palma, no recuerdo qué colegio es, me parece que el colegio se llama La Laguna, fue uno de los primeros institutos en Canarias, y no sé si en el Estado español, que implementó los cursos en el currículum de habilidad social como obligatoria, que es justamente esto, que la gente sepa hablar, los chicos sepan hablar, expresarse y dirimir sus conflictos y sus desacuerdos mediante el diálogo y la palabra. Lo que se decía antes en los libros de texto, no la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón. Y con eso entroncamos con lo que hablamos antes, el principio de la ilustración, saber aude, atrévete a pensar. Yo creo que tenemos que en algunos momentos también hacer acopio de las doctrinas, de los idearios, de la filosofía que nos ha precedido y que sería muy bien que se aplicara en estos tiempos de guerra, de discordia, de conflicto, de grandes manifestaciones y de grandes indecencias políticas concretadas a través de casos y casos y casos de falta de ética y de corrupción, ¿no? Yo también quería apuntar, Paco, por lo que comentábamos antes de la frustración, ¿no? Realmente también estamos viviendo en una era de la inmediatez, también lo hemos comentado en otros programas, pero en el que las nuevas tecnologías también, pues por ejemplo con las redes sociales, leemos textos cortos, el TikTok dura nada más que 1 minuto, ya no nos sentamos a ver una conferencia como antes de 2 horas, nos parece como 2 horas, es que lo voy a tener que ver por partes porque no tengo tanto tiempo, ¿no? Y antiguamente podíamos estar hasta 4 sin problema en un curso y después un descanso y otra vez otra jornada entera, ¿no? Claro. Y quiero decir, y ahora ya es como 3 minutos, es demasiado largo, ¿no? Porque estamos en una era de la inmediatez y de un reconocimiento rápido, ¿no? También con los likes en las redes sociales, en el que también eso te da una recompensa instantánea a nivel cerebral, se ha visto, claro, ¿no? Y se ha descubierto que realmente da como un chutazo de oxitocina ahí, ¿no? Sí. Cuando tienes ese reconocimiento. Entonces esto ocurre que los chicos a veces no se sitúan en esta frustración de la que hablábamos antes y que me parecía interesante. Y reacciones de forma inadecuada. Sí. Y en el léxico canario hay una palabra que lo resume todo, ¿no? Que resume sosiego, tranquilidad, paz, al golpito. Al golpito, todavía esa palabra existía y la quiero recuperar. Como también recuperaremos
próximos programas del día y espero que ustedes estén ahí al otro lado y nos escuchen a través de TEACA Televisión, Nortevisión y Radio Televisión Mogán en este programa semanal que continúa con ustedes y que se llama Al Día. Nos vemos.